Los comentarios y opiniones expresados en este programa son únicamente de los participantes y no reflejan necesariamente la opinión de Conexión Dispersa o Radioactiva TX. Este programa es solo para fines de entretenimiento y no debe ser usado como una fuente de información confiable. Conexión Dispersa y Radioactiva TX no asumen responsabilidades por decisiones tomadas basadas en la información presentada en este programa. Radioactiva TX 89.9, la radio alternativa. Conexión Dispersa, la radio donde converge lo diferente y lo diverso. Live Jazz es el programa dedicado a la exploración y difusión de música jazz de Conexión Dispersa. Cada episodio será un viaje sonoro a través de la evolución del jazz, presentando algunos de los artistas más destacados del género. No te pierdas Live Jazz con Octavio Chávarri, lunes, 9 p.m. Solo por Radioactiva TX 89.9, la radio alternativa. Amigos de Conexión Dispersa y de Radioactiva TX 89.9 en Tequisquiapan. Un gusto saludarles, bienvenidos sean a Live Jazz. Soy Octavio Chávarri y doy las gracias a Israel Rodríguez, que está en los controles y en la producción de este programa. Esta noche, una emisión especial en la cual vamos a recordar o a conocer temas clásicos, temas de series de televisión de los años 60, de los años 70, series todas ellas que fueron transmitidas en México y que muchos de ustedes reconocerán. Hoy hemos iniciado con esto que mucha de la gente que nos escucha seguramente ha ubicado, y es el tema de Batman. Una composición de Nelson Riddle y Neil Hefti de 1966, año en el que se estrenó esta serie de televisión, que duró 3 años exactamente. Entre 1966 y 1969 la serie de televisión Batman estuvo al aire y en México, como en todo el mundo, fue un éxito arrollador. Neil Hefti, compositor y arreglista, trabajó con la orquesta de Woody Herman y con Count Basie antes de dedicarse a componer música para cine y televisión. Él fue uno de los compositores y arreglistas de jazz más populares de los años 50, realizó arreglos para la Big Band de Earl Hines y además tocó la trompeta con Charlie Barnett
y dirigió su propia orquesta. Por su parte, Nelson Riddle, quizá el más grande arreglista en la historia de la música popular americana, fue también un famoso compositor de música para cine, conductor y trombonista. Trabajó con muchos cantantes de aquella época, de los años 50, 60, pero fue su asociación con Frank Sinatra lo que lo convirtió en una figura de leyenda. También Neil Hefti llegó a trabajar con Frank Sinatra, pero sin duda Nelson Riddle fue de los más famosos. En cuanto al programa de televisión, les podemos decir que Batman era interpretado por Adam West, Robin era Burt Ward, y había unos villanos que son icónicos. El Guasón, interpretado por César Romero, el Pingüino, que era Burgess Meredith, el Acertijo, interpretado por John Astin, principalmente el Homero Adams de la televisión, y Gatúbela tuvo dos encarnaciones muy importantes, Julie Newmar y Eartha Kitt. Eartha Kitt, por cierto, también cantante de jazz. Hubo algunos otros, como decían en la serie, villanos invitados de mucho renombre, entre los cuales podemos mencionar a Vincent Price, Joan Collins, Liberace, Sasa Gabor y Víctor Buono, entre muchos otros. Un personaje importantísimo en esta serie de televisión era el Batimóvil, un auto que se creó a través de la estructura de un Ford Lincoln Futura de 1955 y que era muy lento, era muy pesado con todos los aditamentos que le agregaron, y entonces tenían que pasar las escenas en las que aparecía el Batimóvil a cámara rápida para darnos la impresión de que iba a gran velocidad. Por supuesto, Batman ha tenido películas y series antes y después de esta de 1966, algunas muy exitosas, otras no tanto. Esta última saga de Batman ha sido muy exitosa. Después de esta serie que hacía un poco cómico al personaje, se intentó volver al Batman original, al Batman fuerte, duro, al detective que era oscuro y que no tenía piedad. Pero bueno, esta serie seguramente nos divirtió a muchos de nosotros. La versión que hemos escuchado es la que se incluye en el LP original con la música de la serie de televisión Batman. Y vamos a seguir con otra serie importante. Esta es una melodía que está basada en El vuelo del abejorro de Nikolai Rimsky-Korsakov. Es la versión de Al Hirt con un arreglo de Billy May, también de 1966. Vamos a escucharla. Hemos escuchado el tema de El Avispón Verde.
una interpretación de Al Hirt, un virtuoso de la trompeta que dividió su carrera entre orquestas sinfónicas, bandas de salón, clubes de Nueva Orleans tocando Dixie y mucho pop. Él tocó con los hermanos Tommy y Jimmy Dorsey en sus orquestas y realizó varios duetos con un clarinetista de Nueva Orleans muy famoso llamado Pete Fountain. Por su parte, Billy May, exitoso conductor y arreglista, él escribió temas para grandes figuras como Frank Sinatra y Ella Fitzgerald. Fue también un destacado trompetista y arreglista que trabajó con Charlie Barnett, Glenn Miller y Les Brown, ni más ni menos. También dirigió su propia Big Band de estudio para la NBC y para Capitol, los estudios en los cuales conoció a Frank Sinatra, con quien trabajó durante 21 años. Billy May es un personaje muy importante porque Frank Sinatra venía en aquellos años de una fuerte caída en cuanto a popularidad. Había muchos factores que habían propiciado esta debacle en la carrera de Sinatra, incluyendo su negativa a asistir al frente en la Segunda Guerra Mundial, y a eso se fueron sumando algunos otros factores de carácter racial, y Sinatra lo pasó muy mal durante mucho tiempo, y fue justamente en los estudios Capitol. Sinatra había sido cortado por los estudios Columbia, y tras muchos años de estar trabajando con disqueras independientes, firma un contrato con Capitol Records, y es ahí en los estudios de Capitol en Los Ángeles donde se encuentra precisamente con Billy May, y esa asociación, como ya les he platicado, duró 21 años y rescató a Frank Sinatra, lo volvió a los primeros planos de popularidad desde finales de los 50 hasta su muerte. Pero bueno, no hablamos de Sinatra, hablamos de Billy May. Y también vamos a hablar de este programa de televisión, El Avispón Verde, una especie de vengador nocturno, igual que Batman. El Avispón Verde solo salía por las noches acompañado de su fiel compañero Kato, y al igual que Batman tenía un auto que era muy singular, un auto precioso, un Chrysler Imperial 1965 negro, era llamado Betsabe, la belleza negra, y era muy divertido ver cómo en el escondite del Avispón Verde había un muro donde estaba un anuncio de chicles, y el anuncio era una pareja besándose, y cuando salía el auto del Avispón Verde se abría este muro y la pareja quedaba separada. Era muy divertido ver estas escenas. Van Williams era el actor que interpretaba a Britt Reed, el Avispón Verde, el hijo de el dueño del diario, me parece que era el Clarín, me parece que era el diario, o ese era el del Hombre Araña. Bueno, eran dueños de un periódico, y Van Williams, Britt Reed, era el hijo del dueño de ese periódico. Por su parte, Kato era interpretado por el gran maestro de las artes marciales, extraordinario actor y una persona con un físico impresionante, Bruce Lee, que falleció en circunstancias muy extrañas algunos años después. Hace poco estaba leyendo en una nota en Facebook que hay un capítulo en el que el Avispón Verde y Kato van a Ciudad Gótica y se encuentran con Batman y Robin, y tienen ahí un desencuentro. Entonces el guión del capítulo decía que en la pelea, porque se peleaban, y en la pelea Robin vencía a Kato, y cuenta la leyenda que Bruce Lee no estaba de acuerdo con esa parte, que se negaba a filmar esa parte, sobre todo porque pues parecía inverosímil que Robin pudiera derrotar a Kato, y al final los productores decidieron que iba a quedar en un salomónico empate, cosa que de cualquier manera Bruce Lee no aceptó con muy buena gana, pero el capítulo se filmó y se transmitió. Y también dicen que Kato fue bloqueado mucho tiempo, Bruce Lee fue bloqueado, fue hecho menos el personaje porque estaba creciendo mucho en personalidad y popularidad, y estaba opacando al personaje principal, que era el Avispón Verde. Por lo tanto lo relegaban un poco, y dicen que en Japón y en muchos países de Oriente el programa era transmitido y presentado como el show de Kato. Bueno, esas son historias alrededor de este programa de televisión, que tuvo una versión cinematográfica hace no mucho tiempo, hace algunos años, una buena versión, cambiando un poco el comportamiento, la conducta de los personajes principales, pero es una buena versión en la que lamentablemente este tema que acabamos de escuchar con Al Hirt solo se escucha en un momento en el que Betsabe va circulando por un puente y ahí se oye el vuelo del abejorro. Pero bueno, esas son otras historias. Seguimos recordando esta música, esta buena música, cuando el jazz
era un estilo musical que predominaba en el cine y en la televisión. Y vamos a continuar con más música de aquellos años. Esta es una composición, una interpretación de su orquesta. Él es Quincy Jones y es el tema de Ironside. Esto ha sido el tema de Ironside, una composición de Quincy Jones, una de las figuras más importantes de la música contemporánea. Él ha recorrido estilos tan diversos como el jazz, el rhythm and blues, el pop, el funk, ha escrito para cine, para televisión, para teatro, una carrera de más de 7 décadas en la que ha sido nominado 80 veces al Grammy, y de esas 80 ha ganado 28, incluyendo uno por su muy brillante trayectoria. A lo largo de su carrera ha sido líder de su propia banda, solista, un gran trompetista, ha sido acompañante, compositor, productor y ejecutivo discográfico. Muchas de sus ideas como parte de la industria de la música fueron aplicadas y ayudaron mucho al gran crecimiento de esta industria entre los años finales de los años 50 y hacia los años 90, cuando se vino la debacle de la industria de la música.
Sus trabajos, bueno, por supuesto que incluyen a una gran cantidad de personalidades, pero podemos destacar a Miles Davis, a Frank Sinatra, Count Basie, Peggy Lee, Michael Jackson, Ray Charles, Aretha Franklin y un gran etcétera. Con Miles Davis, por ejemplo, trabajó en uno de los últimos conciertos que el gran trompetista ofreció en el Festival de Jazz de Montreux, acompañando con su orquesta a este músico. Con Frank Sinatra, bueno, fue productor del último gran disco de Sinatra, titulado L.A. is My Lady, un disco grabado en Los Ángeles, después de que Sinatra ya le había cantado a Chicago, ya le había cantado a Nueva York, le faltaba Los Ángeles, y ahí, acompañado de grandes figuras como los hermanos Brecker y como George Benson, grabó este disco producido por Quincy Jones. Por otro lado, pues para nadie es un secreto que Quincy Jones produjo Thriller, el álbum de Michael Jackson, 1982-83, el disco más vendido en toda la historia. Con Ray Charles tiene una asociación de muchos años, cuando ambos eran músicos y estaban empezando sus carreras. Después Ray Charles siguió su camino como un gran intérprete y compositor, y Quincy, ya lo mencionamos, recorrió varios caminos dentro de la industria de la música. Y esta parte la podemos ver en aquella película biográfica titulada Ray. Y hablando del programa, el programa Ironside, que se trataba de un detective de San Francisco que quedó paralítico debido a una balacera desarrollada en esa ciudad. El personaje, Robert T. Ironside, es interpretado por Raymond Burr, un gran actor de los años 50 y 60. Y entre los invitados que tuvieron en esta serie destacan personajes como Harrison Ford, Susan St. James, David Carradine, Bill Bixby, que era el Dr. Banner en la serie Hulk de la televisión, David Cassidy de la familia Partridge, Rod Serling, Van Williams, que ya lo mencionamos como el Avispón Verde, la conocidísima Jodie Foster, Jack Lord, que también era el personaje principal en la serie Hawaii 5-0, Bobby Darin, cantante y productor, Martin Sheen, Cheryl Ladd, que después fue una de Los Ángeles de Charlie, Burgess Meredith, el Pingüino, y por supuesto también Bruce Lee estuvo como invitado. Hablando de los vehículos de estos personajes, Robert T. Ironside se trasladaba en una furgoneta Ford, ahora conocidas como van, que tenía un aditamento especial para poder subirlo al vehículo con todo y su silla de ruedas. Y fue un programa que duró muchos años, entre 1967 y 1975 estuvo en las pantallas, aunque el éxito del programa en México fue más a principios de los años 70. El estilo de Quincy Jones es incomparable y lo hemos podido disfrutar en este tema de Ironside. Y ahora nos vamos con otro programa que fue muy exitoso, que pasaba los sábados por la noche en México. Es una interpretación de Jack Jones y es el tema principal de El Crucero del Amor, The Love Boat. Exciting and new, come aboard, we're expecting you, and love, life's sweetest reward, let it flow, it floats back to you. Your mind on a new romance and love won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore. And
is something for everyone. Set a course for adventure, your mind on a new romance. And love won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore. A Jack Jones interpretando el tema del programa El Crucero del Amor, The Love Boat, un cantante, Jack Jones, que se convirtió en el crooner más popular surgido entre el ocaso de Elvis Presley, ahí por 1960, y el ascenso a la fama y al reconocimiento mundial de los Beatles por 1964. Entre 1962 y 1964, Jack Jones ganó 2 premios Grammy como el mejor cantante masculino y mantuvo su carrera en activo hasta 2016. Este hombre era tan importante en aquellos años en los que pues había una gran cantidad de cantantes de pop y crooners. Destacaban por ahí las figuras de Paul Anka, de Neil Diamond, de Bobby Darin, en fin, de muchos jóvenes que se dedicaban al pop. Y había gente mayor como Tony Bennett o como algunos otros cantantes que eran más reconocidos en el mundo del jazz, y fue ahí donde Jack Jones tuvo su nicho y llegó a ser considerado por personajes como Judy Garland como el cantante más importante del mundo. Así era de importante Jack Jones en aquellos años. Y esta canción es la que daba inicio a los créditos del programa El Crucero del Amor. Un programa interpretado por Gavin MacLeod como el capitán Merrill Stobling. Julie McCoy, directora del crucero, era interpretada por Lauren Lewis. El famosísimo barman Isaac Washington era Ted Lange, y Adam Bricker Jr. era el doctor Bernie Coppel. Y otro de los integrantes del elenco era el actor Freddie Gandy, que era el sobrecargo Burl Gopher Smith. Una gran peculiaridad de este programa, que era un programa más familiar, un poco alejado de las series de espías y de detectives, fue la gran cantidad de invitados famosos o que iban a convertirse en personajes famosos que pasaron ante las cámaras de esta comedia. Entre ellos vamos a mencionar algunos. Estaban Tom Hanks, muy joven entonces, Ursula Andress, que ya había sido una chica Bond, Robert Vaughn, el agente de Cipoll, Joan Collins, que triunfaba en Dallas, la serie de televisión, Leslie Nielsen, que más adelante fue famosísimo por la saga de películas ¿Y dónde está el piloto?, y muchas más con ese mismo formato. Kathy Bates, gran actriz, Gene Kelly, cantante, bailarín, actor, Jamie Lee Curtis, la hija de Tony Curtis, Lloyd Bridges, Lorne Greene, Lee Mayors, el hombre nuclear, Michael J. Fox, de la saga de Volver al Futuro, Britt Eklund, Tim Robbins, Mickey Rourke, Tori Spelling, Pam Grier, David Hasselhoff, Susanna York, Vincent Price, David Reynolds, Courtney Cox, Lana Turner, Cab Calloway, Frankie Avalon, Janet Jackson, Paul Williams, The Temptations, Menudo y Village People son algunos de los personajes destacados que aparecían navegando en las aguas cristalinas de varias zonas, sobre todo del Caribe. Los barcos en los que se desarrollaba esta serie pertenecían a una compañía que era dueña del Pacific Princess, que era el barco principal, pero también estaba el Royal Princess, que realizaba cruceros por el Caribe. Estaba el Stella Solaris, que navegaba en el mar Mediterráneo, y también estaba el Royal Viking Sky, que realizaba cruceros por Europa. Ese fue el trabajo de Jack Jones en esta serie, El Crucero
del amor. Y vamos a continuar, vamos a escuchar más música. Esta también es muy, muy conocida, una serie muy exitosa de dibujos animados. Es una composición de Hoyt Curtin y es la música de Los Picapiedra. Vamos a disfrutarla. Flintstones, they're the modern Stone Age family. From the town of Bedrock, they're a page right out of history. Let's ride with the family down the street, through there, courtesy of Flintstone Feet. When you're with the Flintstones, have a yabba-dabba-doo time, a dabba-doo time. You have a gay old time. Este ha sido otro tema conocidísimo, el tema de Los Picapiedra, una serie de televisión que se transmitió entre 1960 y 1966, con 6 temporadas y 166 episodios. La música de este tema, que es la introducción y la salida de la serie, fue compuesta por Hoyt Curtin, compositor y productor, director musical de los estudios Hanna-Barbera, que fueron los que crearon estos personajes, y él trabajó en estos estudios desde el inicio de las actividades de Hanna-Barbera con el show de Rough and Ready en 1957 y estuvo ahí hasta 1986, cuando se retiró parcialmente, después regresó a trabajar. Fue también el creador de varios de los efectos sonoros utilizados en las animaciones de Hanna-Barbera, que era la casa líder en los años 60, opacando a los estudios Walt Disney y muchos otros. Hanna-Barbera era sinónimo de buenas caricaturas y de mucha diversión. Su último trabajo fue la música para Sandy Frank Battle of the Planets en el año 2000. Ahí sí, se retiró definitivamente y murió poco tiempo después. Acerca de la serie, es una comedia animada producida por William Hanna y Joseph Barbera, que tiene lugar en una edad de piedra que tiene todas las facilidades de la vida moderna de los años 60, en la que muchos animales prehistóricos se convertían en utensilios o en herramientas para simular artefactos de la vida contemporánea en los años 60, y así podíamos ver que un pequeño mamut era una aspiradora, y en fin, un tocadiscos era un pterodáctilo, el pico del pterodáctilo, y los vehículos, que eran los aviones, eran pterodáctilos gigantes, y los autobuses eran unos mamuts fenomenales. La trama nos narra la vida de dos familias, la familia Picapiedra con Pedro y Vilma, y los Mármol, Pablo y Betty Mármol. Ellos son vecinos en la ciudad de Piedradura. Vilma tiene como apellido de soltera Traca, así que era Vilma Traca, y el apellido de soltera de Betty era Betty Yergo. Algunas temporadas después se incluyeron a los hijos de ambas familias, Pebbles y Bam Bam. Bam Bam era un hijo adoptado, y las mascotas fueron también parte importante en esta serie, Dino y Dientes. Dino era un dinosaurio que asemejaba a un perro, era la mascota de los Picapiedra, y Dientes era un tigre dientes de sable que obviamente hacía las veces de un gato con los Mármol. Entre otros personajes destacados que aparecían en la serie estaban el señor Rajuela, que era el jefe de Pedro, el pequeño periodiquero, un niño llamado Arnoldo, la señora Traca, la suegra de Pedro Picapiedra, y después también fue muy destacada la participación de un pequeño marciano llamado Gazú, que ayudaba a Pedro y a Pablo a solucionar sus problemas provocados principalmente por Pedro, que era impulsivo, era a veces grosero, era un macho, era un personaje, era un verdadero cavernícola, Pedro Picapiedra. Y también era muy peculiar en esta serie, en México, cómo se adaptaban al español los nombres de personajes destacados. Por ejemplo, en algún capítulo aparece un cantante y le ponen Piedrique Guzmán. Pero también estaba un personaje que era Cary Grant y era Cary Granito. Rock Hudson, el famoso actor, quedó como Rock Hudson, y Anne Margaret era Anne Margrock. Y así hubo muchísimos más.
Una curiosidad de esta serie, un asunto muy importante, es que a pesar de ser para niños, se trataban temas propios del público adulto, como la maternidad, las relaciones familiares complejas, la ludopatía de Pedro, el consumismo de Vilma y Betty, la infertilidad de Betty. Ya les comentaba que Bam Bam fue un niño adoptado, y bueno, Vilma y Pedro fue la primera pareja de un programa de dibujos animados en aparecer juntos en la cama. El programa era tanto para adultos que incluso había una marca de cigarros en los Estados Unidos que patrocinaba el show, y muchos de los personajes aparecían en los anuncios promocionales de esta marca. Y bueno, como en muchos de los casos anteriores hay vehículos importantes para identificar a los personajes, bueno, pues en este caso no podemos dejar de mencionar el famosísimo troncomóvil, que era impulsado no por caballos de fuerza, no era gasolina, no era nada de eso, eran los pies de Pedro Picapiedra los que impulsaban este vehículo, que era muy, muy peculiar, el famosísimo troncomóvil. Qué buenos recuerdos con esta serie, que fue muy exitosa, contrario a lo que pasó con Don Gato y su pandilla, que es una serie ahora muy, muy valorada, pero que solo tuvo, me parece que 3 temporadas. Pero bueno, los Picapiedra se siguen transmitiendo aún en algunos canales y siguen siendo muy exitosos. Vamos a continuar ahora, y esta es una gran figura del mundo del jazz. Él se llama Bob James y nos va a interpretar un tema titulado Angélica, que es el tema principal de la teleserie Taxi.
Hemos escuchado a Bob James, compositor, arreglista, productor y un muy prolífico pianista ganador del Grammy. Él, junto a Grover Washington Jr., es considerado uno de los padres de eso que llaman smooth jazz y jazz contemporáneo. En su música, Bob James fusiona a la perfección diversos estilos, desde el bop hasta el pop, pasando por la música clásica, el rhythm and blues, el funk, el soul y a veces hasta un poco de rock a través de melodías accesibles y elegantes con ricas armonías y múltiples texturas sonoras. Bob James debutó en 1960 y a sus 84 años sigue activo. Él fue muy famoso en México porque cuando existía la legendaria Jazz FM a cargo de don Roberto Morales, bueno, pues Bob James era uno de los artistas favoritos. Un gran éxito de su catálogo en México fue Take Me to the Mardi Gras, y don Roberto Morales en algún tiempo fue también promotor de conciertos y trajo a México a Bob James en 2 o 3 ocasiones. Un buen tipo que reflejaba esa bondad con su música. Bob James musicalizando a la teleserie Taxi con el tema Angela, una teleserie que se transmitió entre 1978 y 1983. Constó de 114 episodios divididos en 5 temporadas, ganadora de 18 premios Emmy, que se centraba en la vida cotidiana de un grupo de taxistas de Nueva York y su abusivo jefe. La serie se inspiró por un artículo publicado en la revista New York, escrito por Mark Jacobson en 1975. El artículo se titulaba Night Shift on the Hip Fleet y hablaba de varios taxistas que trabajaban en el turno nocturno en una compañía de taxis de Nueva York. El elenco contaba con artistas muy destacados, entre ellos podemos nombrar a Jude Hirsch, a Tony Danza, a Danny DeVito, a Jeff Conaway, a Christopher Lloyd, a Carol Kane y a Andy Kaufman. Es este tema, un tema que alcanzó muchísimo éxito en el mundo, llegó a las primeras posiciones de popularidad en los Estados Unidos en los formatos de jazz y de smooth jazz, y bueno, pues Bob James es toda una institución. Estamos acercándonos al final, pero no podemos dejar de compartir con ustedes este tema, que es un tema inolvidable, es un tema maravilloso y es un tema que casi todos ustedes van a reconocer. Aquí está Henry Mancini y el tema de la Pantera Rosa.
Sin duda, un gran tema, el tema de la Pantera Rosa, una composición de Henry Mancini. Si el reconocimiento de los compañeros es la verdadera medida del éxito, pocos hombres tienen tanto éxito como el compositor, arreglista y director de orquesta Henry Mancini. Su carrera abarcó 40 años escribiendo para cine y televisión, ganó 4 premios Oscar y 20 Grammy, lo que significa un récord de todos los tiempos para un artista pop. Simplemente por Desayuno con Diamantes de 1961 ganó 5 Grammy y 2 Oscar. Breakfast at Tiffany's incluye el clásico Moon River, un estándar del jazz con letra de Johnny Mercer, posiblemente una de las mejores canciones pop de la historia. Y según un recuento reciente, este tema, Moon River, había sido grabada más de 1000 ocasiones. Otros temas notables en el repertorio de Henry Mancini incluyen Dear Heart, Días de Vino y Rosas, ganadora de un Oscar y 2 Grammy, y Charada, estas últimas 2 con letra también de Johnny Mercer. Obtuvo un número 1 en las listas y un Grammy por el tema de amor de Romeo y Julieta de Nino Rota, y entre otras partituras cinematográficas destacadas en la carrera de Henry Mancini se incluyen Atari, que ganó un Grammy, Víctor Victoria, que ganó un Oscar, y Two for the Road, Wait Until Dark y Ten. Sus temas para la televisión incluyen Peter Gunn, que ganó 2 premios Grammy, después un tema grabado por una gran cantidad de artistas del mundo del rock, Mr. Lucky, que ganó 2 premios Grammy, Newhart, Remington Steele y la miniserie de televisión The Thornbirds. Entre todos estos temas, entre todo este trabajo, destaca por supuesto el tema de la Pantera Rosa. Un tema que nace como parte de la saga de películas estelarizadas por Peter Sellers, que hacía que este personaje animado, la Pantera Rosa que conocemos de las caricaturas, aparecía en los créditos de inicio y de final de las películas. Pero fue tal la fama que empezó a ganar este personaje que se decidió llevarlo a las pantallas de la televisión entre 1964 y 1980. Un personaje muy peculiar, con un paso, con un andar característico, fumaba cigarro con boquilla, era muy elegante, pero también era un personaje muy travieso, un personaje mudo. Solo en 3 de los capítulos se escucha la voz de la Pantera Rosa, uno de ellos es en el famosísimo del Arca de Noé, y eran historias creadas por los estudios de Patty y Freeling, que de pronto eran un poco surrealistas, de pronto tenían un humor muy, muy avanzado, un humor muy especial, pero era una elegancia absoluta. Además, siempre se le acompañaba a la Pantera Rosa, en el show de la Pantera Rosa, eran dos caricaturas de la Pantera, y en medio se presentaba inicialmente al inspector Clouseau y Dodó, el inspector, después estuvieron Hoot Clut, y también Piernas Locas, me parece, y la hormiga y el oso hormiguero. Esos eran los personajes que acompañaban a la Pantera Rosa en su show de televisión, pero sin duda alguna era este felino rosado el que se robaba la atención y se robaba el cariño de todo el público. La Pantera Rosa es considerado el último gran personaje de la era dorada de la animación, y hay muchas razones para ello. Después ya empezó la tecnología y las historias un poco menos intensas e interesantes a apropiarse de las pantallas de televisión, y bueno, pues la Pantera Rosa ha quedado ahí como un personaje importantísimo. De las películas que les hablaba, las estelarizadas por Peter Sellers, se han hecho algunos remakes en años posteriores, y también ha habido unas nuevas versiones de la serie de televisión, pero bastante más flojas. Ya la Pantera Rosa con hijos, hablando, no era lo mismo, sin duda alguna no era lo mismo. Entonces, pues hemos recordado este maravilloso tema que nunca va a pasar de moda, el tema de la Pantera Rosa a cargo de Henry Mancini. Y nos estamos despidiendo, estamos llegando al final de esta emisión de Live Jazz. Muchísimas gracias a toda la gente que ha estado conectada con nosotros a través de Conexión Dispersa y de Radioactiva TX 89.9. Siempre es un gusto estar con ustedes. Espero que este programa les haya gustado. Ha sido muy divertido hacer la recopilación musical y también los datos para compartir con ustedes. Quiero agradecer a Israel Rodríguez en los controles y en la producción. Yo soy Octavio Echavarri y nos vamos a despedir con la música de otro programa que fue muy exitoso, sobre todo en México. Era un programa
que nos trataba de las peripecias y del trabajo de dos detectives, David Starsky, que era un personaje un poco alocado, y Kenneth Hutchinson, alias Hutch, interpretado por David Soul, un personaje más analítico, más intelectual, por llamarlo de alguna manera, y juntos se hacían llamar Starsky and Hutch. Ellos trabajaban en Bay City y tenían constantes problemas con su jefe, el capitán Harold Dobie, interpretado por Bernie Hamilton. Se me pasó decirles que David Starsky era interpretado por Paul Michael Glaser. Y bueno, pues estas historias no podían estar completas sin la aparición de un personaje muy singular, Huggy Bear, que era el informante que tenían Starsky y Hutch, y que a cambio de unas monedas siempre se encargaba de descubrir de dar a conocer algunos detalles importantes acerca del caso que estaban siguiendo, y ayudaba a que este se resolviera de manera adecuada. Bueno, pues Starsky y Hutch tenían también un vehículo muy muy bonito, un coche que también se volvió icónico, y era el Zebra Tree. Este Zebra Tree era un Ford Gran Torino rojo de 1975. Hay una versión cinematográfica que se realizó hace algunos años, que no es mala, cuenta también con un cameo ahí por parte de Paul Michael Glaser y David Soul, aparecen por ahí con los protagonistas de esta nueva versión, pero nos vamos a quedar siempre con estos personajes de la televisión. Y este tema que vamos a escuchar, con el que vamos a cerrar, se titula precisamente el tema de Starsky y Hutch, y corre a cargo de un saxofonista que no ha tenido el reconocimiento que se merece, porque gran parte de su carrera la dedicó a acompañar a otras figuras, y se llama Tom Scott, que desde adolescente fue un músico muy muy importante. Tocaba todo tipo de saxofones con una gran habilidad. Él tocó con las bandas de Don Ellis y Oliver Nelson, y a finales de los años 70 y entre la primera mitad de los 80 tuvo muchísimo éxito con su banda LA Express, uno de los grupos pop jazz más exitosos de esos 10 años que abarcaban entre 1975 y 1985. Destaca también su trabajo al lado de grandes figuras como Johnny Mitchell, Carole King, George Harrison y Billy Joel. Y bueno, pues esto fue, como les decía, lo que evitó que Tom Scott fuera más reconocido en el mundo del jazz. Siempre fue un gran acompañante y siempre destacó en todos los trabajos que realizó, lo mismo en los escenarios que en los estudios de grabación. Nos despedimos entonces con este tema de Starsky y Hutch. El próximo martes habrá más en Live Jazz. Adiós.
Esto fue una producción de Conexión Dispersa y Radioactiva TX. Live Jazz, con Octavio Echavarri. Lunes 21 horas por el 89.9 FM Radioactiva TX y los martes 21 horas. Conexión Dispersa en Spreaker. Radioactiva TX 89.9. La radio alternativa. Entra a www.radioactivatx.org y disfruta de todos los contenidos que ofrece la estación. Síguenos en Facebook como Radioactiva TX 89.9 FM y en Twitter como Radioactiva TX y sé parte de la alternativa. Conexión Dispersa. La radio donde converge lo diferente y lo diverso. Síguenos en Facebook @Conexión Dispersa. En Twitter @CDispersa. En Instagram @Conexión_Dispersa. O visita nuestro Linktree @Conexión Dispersa. Nos puedes escuchar en vivo por Spreaker.com. O nuestros podcasts en Spotify, iHeartRadio, Google Podcast, Deezer, Podcast Addict, Podchaser, Geosaavn.